Bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que hablamos de salud, de bienestar en general. Por supuesto que nos interesa toda la familia. Hoy justamente vamos a hablar sobre los niños, el entorno escolar asociado a la neurodivergencia. Si usted no sabe qué es este concepto, lo vamos a conocer de primera mano con un especialista en la materia. Antes de contarles un poco de qué vamos a hablar, quisiera invitarlos a que nos sigan en las redes sociales. En www.teleamiga.tv puede seguir nuestra señal en vivo y también encuentra contenido muy importante, artículos distintos sobre nuestra programación. También nos sigue en Instagram como @teleamigatv y en YouTube, ahí nos busca en la lupita Canal Teleamiga, se suscribe y activa la campanita para que le lleguen primero las notificaciones de todo nuestro contenido y encuentra la lista de reproducción de Salud para Todo para que reviva todos estos episodios, todos estos espacios en los que hemos hablado sobre salud. Vamos a hablar hoy sobre neurodivergencia. Vamos a conocer un poco más acerca de este tema y qué tienen que tenerlo en cuenta los padres de familia justamente para escoger una escuela, un entorno escolar adecuado para los niños que tienen neurodivergencia. Todo lo que conlleva el tema del autismo, entre otros muchos más. Vamos a hablar hoy con una profesional en la materia, una persona que tiene mucha experiencia con el manejo de este tipo de comportamientos. Vamos a hablar con la Paola Benavides, ella es neuropsicóloga. Vamos a hablar con ella de neurodivergencia. Paola es psicóloga, magíster en neuropsicología clínica, es también neuropsicóloga escolar, con conocimientos en análisis integral de características cognitivas, socioafectivas y biológicas del ser humano. Tiene experiencia en el ámbito educativo y clínico, en definición de perfiles cognitivos, estilos de aprendizaje, en el diseño de planes de estimulación o rehabilitación neuropsicológica, diseño de planes individuales de ajustes razonables, estrategias para la adaptación y desarrollo de habilidades en el ámbito escolar y demás actividades en la vida diaria, diseño de herramientas y estrategias para familiares o docentes y mucha experiencia en todo el tema del entorno escolar ajustado a nuestros niños. Bienvenida, Paula, gracias por estar aquí en Salud para Todo. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, nosotros felices de tenerte aquí para hablar de este tema tan importante y quisiéramos también hablar un poquito sobre neurodivergencia. ¿Qué encierra este concepto? ¿Qué es la neurodivergencia? ¿Cómo podríamos definirla? Bueno, este término habla un poco de el tener en cuenta que no todos los chicos, los estudiantes, los niños aprenden de igual forma. Claro. Sí, es tener en cuenta que todos los cerebros tienen una configuración diferente y que de acuerdo a esto pues vamos a tener unas características y una disposición al aprendizaje particular. Este término de neurodiversidad, imagínate, viene más o menos desde el 98, tampoco tiene muchos años. Es muy nuevo, además. Es muy nuevo y surge también en esta intención de explicar lo que uno encuentra en los colegios, en las aulas, y es esa variedad con la que responden los niños a unas cosas sí, a otras cosas no, como intentar explicar lo que ha venido pasando con la generación reciente. Perfecto. Bueno, dentro de ese término de neurodivergencia, ¿qué tipos hay, de este tipo de condiciones? Digamos, los niños autistas entran allí. ¿Qué otros podemos mencionar? Sí, ahí hablamos mucho desde un modelo que se ha alejado un poco de lo médico, ¿sí? De hablar de un diagnóstico médico, más en la práctica en los colegios, pues nos sirve saber cuáles son sus perfiles o cuáles son sus habilidades para aprender. Hablamos sí de unos, procesos más típicos, que son los chicos como con características más de promedio, que responden a las necesidades como dentro de lo esperado para su edad, y aquellos chicos que se salen un poco de esa tipicidad, o ahí es cuando hablamos de los neurodiversos, que por alguna condición de su neurobiología, digamos que biológicamente su cerebro tiene una madurez diferente. Ahí hablamos de diferentes categorías, como son los chicos que están en la condición del espectro autista, niños con alguna
discapacidad, una condición motora o física que digamos que dificulta su experiencia de aprendizaje. También otros que pues nos salimos de otras categorías tan médicas como lo son los chicos con alguna dificultad específica de aprendizaje. Entonces, que digamos, tienen una muy buena capacidad intelectual, pero el desarrollo como tal de la lectura crítica, la lectura analítica o como tal la decodificación, el pasar de letras a todo el discurso de lectura es difícil. Entonces se llama, estos son problemas específicos de aprendizaje que pueden ser en lectura, en escritura. ¿Dislexia puede ser? Es la dislexia, exacto, la común llamada dislexia, la que comúnmente se llama dislexia o disgrafia, cuando es la expresión escrita, que son chicos muy buenos oralmente en la expresión y la capacidad de entenderlo, pero a la hora de expresarlo de forma escrita hay dificultad, bien sea por la forma de la letra o por otros características. Las letras. Exactamente. O la parte de matemática, la discapacidad, o el problema, perdón, para aprender las matemáticas, el pensamiento lógico matemático. Entonces, digamos que hay como varias categorías que conforme va pasando el tiempo, pues se van agrupando y se va viendo que son cosas que se repiten en varias personas, varios chicos, varios grupos poblacionales, y es lo que nos permite ir como configurando estas categorías. Perfecto. Los otros chicos que tienen alguna condición ya genética, como el tema del síndrome de Down, algunos síndromes genéticos que pues dan cuenta de una madurez diferente. Entonces estos chicos que son los que digamos entran en esta neurodiversidad, pero no son, digamos que es también un término que nos ayuda a salir del modelo médico de enfermedad. Bueno, mi chico tiene autismo, tiene síndrome de Down, entonces directamente lo catalogamos como un niño enfermo. Como si fuera una patología, ¿no lo es? Exacto. Este término de neurodiversidad nos aísla un poco de verlo como una enfermedad o una incapacidad. Es más como una condición que se va configurando por la forma en que se va desarrollando su cerebro. Perfecto. Bueno, hablemos sobre el término autista. ¿A qué llamamos un niño autista? Es decir, qué características tiene ser autista, y del espectro autista. ¿Es distinto? ¿Por qué lo es? Y digamos qué características tiene. Digamos que la terminología técnica es trastorno del espectro autista. ¿Qué quiere decir? Que es como un rango, un espectro en el cual se pueden mover diferentes características. Pero lo que principalmente caracteriza a un niño en este espectro es que su comunicación o el desarrollo del lenguaje es atípico, o se demoran más en hablar o no hablan. Digamos que la severidad de las características que voy a explicarte se van modulando entre leve, moderados y severos. Entonces pueden tener unas cosas leves, otras cosas moderadas, otras cosas severas. Ok, perfecto. Los ejes principales pues son los de la comunicación, entonces el desarrollo del lenguaje, o no desarrollan lenguaje, no usan las palabras para comunicarse. Tienen otro eje fundamental, es la forma de comportarse, ¿no? Ahí tiene comportamientos un poco estereotipados o repetitivos, y también un poco la parte social, ¿no? La parte de sus intereses sociales son muy restringidos. Muy limitados. Muy limitados, muy específicos, o se desarrollan solo a una cosa o a unas personas. A su entorno allí. Exacto, son cosas muy específicas las que les dan tranquilidad, mientras que un niño de un desarrollo más típico está tranquilo, acá escuchando música o con muchas personas rodeado y está tranquilo, puede que él le dé tranquilidad una serie de movimientos con sus manos o movimientos con su cuerpo. Entonces, digamos que eso habla de otro perfil sensorial, o sea, la forma como su cerebro, digamos que recibe todos los estímulos del ambiente es, digamos que más particular en ellos, y hay que aprender a leerlos. Perfecto, ya vamos a seguir hablando de este tema, de otras características, porque quiero que me las menciones todas. La gente en la calle quiere saber también cosas en torno a este tema. ¿Te parece si vemos la primera pregunta? Claro que sí. Vamos a verla.
Buenos días, doctora. Quisiera saber con qué frecuencia se presenta el autismo en los niños. Perfecto. Ahí está la pregunta. Digamos con qué frecuencia, si no tenemos como cifras reales o datos específicos, pero sí con qué frecuencia, digamos, de cada 100 niños pueden haber 2 o cómo podría darse esto. ¿Es muy frecuente verlo? Sí, creo que en los últimos 10 años ese porcentaje, esa proporción ha ido en aumento. Se cree que pueden ser condiciones ambientales, condiciones de alimentación que han cambiado como esa configuración. Pero se puede hablar de, por lo menos, te hablo de mi experiencia en el colegio, de cada tal vez 10 admisiones, 1 o 2 son de familias que tienen estos diagnósticos o que sus niños están en esta condición o que tienen características, ¿sí? Que su forma de socializar es diferente, su forma de autorregularse y tolerar todos los estímulos de un ambiente es diferente. Claro. Y en proporción de más o menos, estamos hablando de unos 300 niños, más o menos 3 o 5 niños tienen algunas características y 2 de ellos con diagnóstico ya definitivo en el espectro autista. Perfecto, estamos con Paula Benavides, quien es psicóloga, neuropsicóloga, está con nosotros hablando de la neurodivergencia. Al regreso, más de ese interesante tema aquí en Salud para Todos. Ya venimos. Regresamos aquí en Salud para Todo y estamos con Paula Benavides, quien es neuropsicóloga, experta en todo el tema de desarrollo con los niños en el entorno escolar. Estamos hablando sobre neurodivergencia y hablando también en el bloque anterior sobre el término autismo. Es, digamos que muy familiar, quizás para muchas familias, pero para otros es muy allá, muy alejado. Y es justamente eso lo que quisiéramos seguir conversando contigo. En el bloque anterior nos decías que estos niños se sentían más tranquilos en los entornos en donde estaban más seguros, tal vez su entorno familiar, con ciertas personas, en ciertos espacios. ¿Qué otro niño, digamos un niño que sea disperso, que le cueste la concentración, puede estar entrando allí en el tema autismo o no puede considerarse allí? Porque hay papás que dicen, no, mi hijo es muy disperso, no se concentra, allí qué puede estar pasando. Bueno, ahí sí va muy de la mano y creo que en eso hemos avanzado mucho en colegios, que es antes de rotular o de crear falsas alarmas, pues es mejor consultar a un especialista. Cuando hablamos de un diagnóstico del espectro de autismo, tiene que estar avalado por una evaluación interdisciplinar. O sea, lo tiene que ver un neuropediatra, un neuropsicólogo, un psiquiatra. Digamos que mínimo son 3 especialistas que empiezan a hacer toda la cascada de evaluación para, digamos que no cometer un error en falso, no generar una preocupación innecesaria en una familia, porque todo esto es muy difícil de afrontar y más si lo seguimos viendo desde ese enfoque médico, ¿no? Como una enfermedad o como una incapacidad. Pero cuando hablamos de una dificultad atencional, para ya llegar al autismo, digamos que son 10 pasos más adelante, o sea, primero se tienen que descartar otros criterios, como los que estaba mencionando, de cómo está su lenguaje, cómo está su vocabulario, cómo se está comunicando con las demás personas. El aprendizaje. Exacto, cómo está también toda esa parte comportamental. ¿Sí? El tema de la autorregulación, de qué tan fácil se regula en ambientes nuevos, todo de describir muy bien su comportamiento y su parte sensorial, ¿sí? De cómo está respondiendo a estímulos táctiles, a estímulos auditivos, visuales. Todo es un perfil sensorial que es fundamental a la hora de entrar en un diagnóstico de autismo. Muchas veces las familias, y con esto no quiero generar como esa alarma de que cualquier síntoma, entonces puede ser que mi niño pueda ya estar en un diagnóstico de autismo, no.
Esto pues siempre ha asesorado y como con los conceptos de las personas más cercanas, tanto en colegio, en casa, en familia, y de profesionales expertos en el tema, pues son orientados específicamente. Pero si solo hay unos temas atencionales, que es uno de las problemáticas más comunes, porque creo que estamos entrando en una era en que ya lo normal o lo esperado es esa curiosidad y esa inquietud atencional. Cada vez son menos los chicos que están más calmados o totalmente tranquilos, sin poner ningún problema ante una situación o ante una clase. Sino nos estamos enfrentando es como hacia una normalidad, hacia la inquietud y la curiosidad. Entonces es de mucho hilar fino y de Es la una generación, lectura. tal vez, ¿no? Sí, el tema de las redes sociales, la inmediatez, la facilidad con la que tienen muchos recursos la mayoría de los niños. Entonces fácilmente el profesor o el papá llega a casa o llega a consulta como: mi niño es inatento, mi niño es hiperactivo, tiene déficit de atención, porque ya los papás llegan con el diagnóstico. Y uno los invita es primero a indaguemos que puedas caracterizar a su hijo, y pues sí entra como esos criterios donde sí o sí la madurez que da el cerebro al transcurso de los años, pues necesita una mano terapéutica para ayudar en ello, pero pues no todos los problemas de atención Tienen que ver con concluyen con el autismo. Ok, yo incluso hemos visto casos en algunos programas de televisión, lo hemos visto, niños autistas con talentos increíbles, o sea, niños también que desarrollan habilidades, ya sea para la música o para muchas cosas, que son muy hábiles para eso. ¿Por qué pasa? Sí, digamos que ahí tiene la justificación esto del espectro. Hay unas características muy marcadas frente a dificultad, pero hay otras que son al contrario excepcionales. Hay chicos que, aparte de estas 3 características que te he dado de su lenguaje, la comunicación, de su comportamiento y la forma como procesa los estímulos sensoriales, está la capacidad intelectual. O sea, hay chicos que pueden tener esta característica, pero sus habilidades son muy pilos. Son los que uno escucha en el colegio y los profesores, el niño sabe, el niño entiende, él suma, él resta, él adquiere conocimientos, sino que las demás variables pues son las que hacen que a veces pues no esté quieto prestándote atención o no esté en una conversación manteniendo el contacto visual, porque está pensando en sus intereses, pero ellos están aprendiendo. Entonces hay muchos chicos del espectro que su capacidad intelectual y la capacidad con la que aprenden cosas del mundo es adecuada y hasta sobresaliente. ¿Tú crees que sí? Continúa, tranquila. Hay otros chicos que, digamos, los casos que tienen mayor severidad, ¿sí? Digamos que en lenguaje tienen un desarrollo muy maduro o no tienen lenguaje, o que su comportamiento es muy descontrolado, que no logran una organización de su comportamiento, que sensorialmente son muy reactivos a muchos estímulos del ambiente, pues son, digamos que, perfiles ya como más con mayores retos y que a veces se acompañan con una capacidad intelectual más bajita. Entonces son los casos que requieren mayor apoyo y mayor personalización. Perfecto. ¿Cómo ves, digamos, en los últimos años, de unos años para acá, el tema tratado desde el entorno psicológico y el tema escolar? Porque sabemos que en años anteriores quizás un niño autista ese niño no va a poder estudiar, no va a poder hacer nada, no va a poder prepararse, no va a tener una profesión, sino va a tener que dedicarse a un oficio tal vez, o otra cosa que como que no demande tanta atención. Y cómo se ha ido evolucionando en el tratamiento hasta llegar hoy, digamos, a tener muchas más opciones para ellos. ¿Cómo crees que ha cambiado con el paso de los años ese tratamiento de los niños con autismo? Bueno, se ha transformado bastante. En mi ejercicio particular y también pues académico, siento que también la oportunidad de salir de ese modelo médico, o sea, antiguamente se hablaba mucho de
de los colegios especiales, de los colegios para niños especiales. Esto se ha ido aboliendo justamente para eso, porque en un ambiente más regular los niños empiezan a asombrar, empiezan a ver otros modelos de comportamientos típicos, ver la socialización de sus compañeros y empiezan a, digamos que a interesarse por otras cosas, entonces van aflorando unas habilidades que de pronto en un ambiente donde solo veo condiciones de discapacidad, donde solo veo déficit, no tiene el mismo desarrollo. Claro. Entonces en ambientes regulares, en colegios regulares, muchos chicos empiezan a mostrar otras capacidades y digamos que también la educación se ha ido transformando a ello, a que no es el niño el que se acomoda usualmente al colegio, sino el colegio busca acomodarse en experiencias pedagógicas, académicas, cada vez menos magistrales, que sea a través de un aprendizaje basado en proyectos, en diferentes experiencias en el aula, no solamente el examen o toda la rigurosidad. Ese tipo de metodología no nos permitía explorar y jalonar esos procesos con niños neurodiversos. Claro. Pero pues ahora que la misma sociedad necesita esto, que el pedagogo, que el educador innove en las experiencias de aprendizaje, y esto abre el abanico de posibilidades donde los niños pueden mostrar y pueden acceder, pueden participar de mayores entornos. Diferente a la visión anterior que era, no, el niño no va a poder estar en bachillerato, no va a poder hacer Por lo menos un no en este técnico. colegio, decían. Exacto. Pero pues también la parte legal, los decretos han ido surgiendo alineados con los modelos internacionales, y que sí se puede, Claro. que sí podemos generar entornos más enriquecidos, no solo para los chicos promedio, sino para chicos neurodiversos. Claro que sí, ahorita quisiera que indagáramos un poquito más sobre la importancia de que los niños estén, este tipo de niños esté con otros niños y se relacione con ellos, que no sean solamente niños autistas, sino que sean niños que tengan pues tengan un nivel de comportamiento pues óptimo para poder aprender de ellos y poder también transformarse, porque ahí está el punto. Si colocamos a los niños autistas, pues con niños autistas va a ser más difícil su desarrollo, su evolución, es lógico. Vamos a ver incluso otra pregunta que tiene gente en la calle con relación a ese tema, vamos a ver. Claro que sí. Doctora, ¿el autismo se puede presentar con otras discapacidades? Bien, Paola, y esta otra pregunta entonces. ¿El tema del autismo se puede venir asociado con otra discapacidad que tenga un niño? Es una buena pregunta. Sí. Sí. Sí, digamos que el cerebro y pues toda la configuración de su sistema nervioso central puede ir, digamos que denotando ciertas conexiones que dan o resultan en otros, digamos, otros cuadros como ansiedad, como algunos temas alimenticios, algunos temas de fobias. Hay muchos chicos que, digamos que van como que encontrando sus estrategias para encontrar la calma, y resulta que los sonidos o ciertas texturas, ciertas imágenes son muy sensibles a ellos, pueden ir generando como algunas fobias específicas. Oh, ok. Muchas veces pues el tema atencional o el tema de la regulación, entonces dependiendo como el ojo clínico se puede ver esa comorbilidad, llamamos, con otros cuadros en salud mental. Uno de estos pues es el común también TDAH, ¿no? Hay chicos que pueden estar asociados, pero digamos, su diagnóstico de base pues es el autismo, es el diagnóstico principal, y a partir de eso pues uno va analizando qué otras ramas de todo su ser o su desarrollo pueden estar también acompañados. Perfecto, estamos con
Paula Benavides, quien es neuropsicóloga, está con nosotros y es experta en entornos escolares, en todo el tema de neurodivergencia que estamos hablando hoy en Salud para Todo. Ya regresamos con más de ese interesante tema. Regresamos aquí en Salud para Todo y hablando de neurodivergencia. Hoy estamos concentrándonos también en todo este tema comportamental de los niños, ya sean niños que tengan pues dificultad de aprendizaje, dislexia, autismo, como ya lo hemos venido conversando con Paula Benavides, quien es neuropsicóloga, experta en todo el tema de entornos escolares y el trabajo con niños desde esta área. Estábamos hablando con ella en el bloque anterior sobre la importancia también de que los niños que tengan espectro autista estén también con niños que no lo tengan, para que empiecen a soltar, para que empiecen a conocer un poco más de ese mundo que para ellos tal vez no es tan familiar y que empiecen a comunicarse de maneras distintas. ¿Cuál es esa experiencia que puedes ver tú de esa interacción de un niño autista con niños que tienen un nivel comportamental pues promedio? ¿Cómo ve esa evolución? ¿Qué beneficios puede traerle a ellos? Bueno, desde mi experiencia, los colegios favorecen mucho el hecho de poder encontrar una representación pues real, ¿no?, del mundo exterior. O sea, que yo en mi salón pueda encontrar pues el niño que es totalmente diferente a mí, el niño que tiene otras características. Hay muchos videos que uno ve en redes sociales que los niños no, o sea, muchas veces los que le ponemos ese tinte de diferencia o de ten cuidado porque él es diferente son los adultos, es un discurso de adulto. De acuerdo. Porque los niños, en especial en primaria, o sea, no discriminan. No discriminan, no dicen, no, si es que él no habla o él tiene autismo, ni siquiera se familiarizan con esa etiqueta, sino simplemente se dicen, bueno, ¿qué es diferente entre tú y él? No, pues que él de pronto se demora más haciendo las tareas o que le gusta más la manzana, como que los aspectos o los criterios por los cuales los niños dicen él es diferente a mí son totalmente alejados a lo que uno esperaría. Esa diferenciación o esas cosas uno las ve más es con el ojo del adulto. Entre ellos no se discriminan o no. Entonces, una de las principales características y lo que he visto es que ellos crecen en eso. Crecen en convivencia, que es hacia lo que queremos avanzar. O sea, que ellos se vuelven como unos favorecedores, factores, facilitadores de los procesos de los niños. Entonces, si hay niño con alguna discapacidad física, que de pronto tenga problemas de equilibrio, que tenga un tema para mantenerse de pie o la discapacidad motora, que esté en silla de ruedas, ellos mismos, los demás compañeros, aprenden a convivir con ellos y a tenerlos en cuenta. El día o la semana que no van les hace falta porque se vuelve una parte más fundamental del equipo. Y eso es lo que queremos con estos chicos, que en la medida que se sienten parte de una comunidad, ellos mismos se van retando y van sabiendo pues en qué momento pedir apoyo y en qué otro pues pueden ir resolviendo las situaciones que se les presentan, obviamente con la mediación y la supervisión de un adulto. Entonces eso lo vemos. Perfecto. Eso lo vemos en los niños y vemos cómo ellos van desarrollando esas estrategias para ayudarlos, para convivir, para también favorecerse, porque muchas veces hay chicos que de pronto con ciertas condiciones o neurodiversidad son muy buenos en otra cosa, son muy buenos en matemáticas, son muy buenos en la parte científica. Entonces los demás niños también quieren favorecerse y quieren trabajar de la mano de ellos porque quieren hacerse en grupos con él. Exacto. Sí. Porque también aprenden a ver ese lado que es la mirada que invitamos a los papás, que invitamos a una comunidad de no mirarlos desde la debilidad, desde lo que no hacen, sino de lo que sí logran, cuáles son sus talentos y qué son buenos, en qué son buenos en diferentes áreas, porque seguramente algo va a surgir. Buenísimo. En ese análisis.
Bueno, Paula, yo también hice un artículo muy interesante, me gustaría que fuéramos punto por punto de qué es correcto para los padres a la hora de elegir un colegio para sus hijos que tengan una condición de neurodivergencia. Entonces quisiera ir ítem por ítem para que lo vayamos profundizando. El colegio debe ser un lugar representativo del mundo real, eso ya lo estábamos hablando ahorita. Dice aquí que preferiblemente los grupos deben ser pequeños por aula, que eso hace más fácil que sea más personalizado. Sí. ¿Por qué? Digamos que para efectos reales, pues no contamos con una educación personalizada o no todas las familias tienen ese recurso porque suele ser algo costoso. Entonces hablamos de el ideal sería un grupo o un colegio de grupos pequeños que no es igual que lo personalizado, pero le da un margen de atención y de reacción al profesor posible, porque pues sí, también es cierto que en aulas de 40, 50 niños, pues el estar pendiente y el estar leyendo qué cosas logró, cómo lo logró, qué cosas todavía no, cómo pudo ser la socialización en este recreo, cómo hizo, digamos que esa observación tan detallada, pues se sale un poco del alcance del adulto. Estamos en esa transformación y queremos llegar a que el educador pues pueda responder a esas necesidades aún en un grupo grande, pero por ahora no, es muy difícil. Entonces, el ideal sí es buscar colegios de salones de 15, 20 niños, donde, como te digo, o se tenga un grupo grueso de adultos que pueda dar como esa respuesta, si son más de niños, son un grupo de más niños, pero si cuentan con esta población de grupos pequeños, pues es más fácil tener una capacidad de reacción tanto desde lo académico, lo cognitivo, como desde lo comportamental y lo emocional. Perfecto. Otro ítem que me parece interesante aquí que planteas es que existen equipos multidisciplinarios dentro de esos colegios, es decir, terapia ocupacional, fonoaudiología, etcétera, ¿no? Esto que acompañe los procesos psicológicos de estos niños. ¿Por qué es importante? Sí. Bueno, esto es muy favorecedor, sabemos que pues no es de la mayoría de opciones académicas, pero los colegios que cuentan se han intentado armar, no solo de un buen equipo docente, sino también un equipo de apoyo en estimulación en edad infantil. Entonces es el terapeuta ocupacional, terapeuta del lenguaje. Muchos colegios han intentado invertirle a ello para tener esos espacios individuales o grupales de terapia. Los chicos con algún desarrollo en esta diversidad o neurodiversos o un desarrollo no típico, pues requieren una estimulación más uno a uno, una estimulación de las bases de habilidades, por ejemplo, para la escritura. Entonces necesitan mayor estimulación de todos sus músculos, del tono muscular, de la postura, la tolerancia en mesa. Suelen necesitar un desarrollo más dirigido y terapéuticamente orientado para acompañar los procesos de aprendizaje. Y pues si lo tienen en el colegio, pues es mucho mejor en tiempo, logística, los papás no tienen que salir en la tarde a correr a unas terapias, a la EPS, sino pues logran, sin que esto sea un modelo médico, sino es más desde un modelo de estimulación del desarrollo y pues desde el neurodesarrollo específico de estos cuadros. Claro que sí, además que la elección de los colegios también depende mucho del tema de cupos. Sabemos que los papás todos los años tienen que luchar con ese tema de los cupos y que sean en colegios públicos o privados es digamos, a veces, digamos, relativo, porque hay colegios públicos muy bien equipados, ¿no? Con equipo profesional muy, muy idóneo, entonces todo depende de escoger muy bien el lugar y que obviamente esté cerca a casa porque es también importante el tema del desplazamiento. Sí, aquí hay otro punto, que existan grupos de apoyo socioafectivo y de aprendizaje dentro del colegio. ¿Qué consiste esto? Es en la importancia que le da el colegio a un desarrollo de habilidades intrapersonales, o sea que haya clases, por ejemplo, ahora muchos colegios dan clase de toda esta parte de inteligencia emocional.
¿sí? Ajá. Entonces hay una clase a la semana o talleres con mucha frecuencia, o sea que el colegio muestra ese interés por desarrollar habilidades emocionales en los niños. O sea que los niños aprendan es bueno, es saludable expresar las emociones, que hay que encontrar las formas y las estrategias para lograr expresarlas y que eso no se nace aprendido. O sea, muchas veces, tanto en lo académico como lo terapéutico, como en esta parte socioemocional, a veces se olvida que eso se enseña. Entonces se da por hecho que ya el niño a los 13 años ya es un experto, ya puede terminar amistades, iniciar noviazgos y así, sencillo. Pero Sí. pues si adicional a todo lo académico hay una instrucción en cómo manejar, modular, regular las emociones y las interacciones sociales, pues es un plus grandísimo que el colegio ofrece. Perfecto. Y es una mirada Aquí- integral, que es un poco lo que hablamos a veces con los papás, no son solo números, no solo académico, Sí. no es solo el niño 10, sino también el niño que aprende a gestionar sus emociones y todo el Perfecto. tema de la salud mental. Así es, y es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Ir explotando esas habilidades que sabemos que tiene y que puede ir desarrollando para mejorar también un poco más su aprendizaje. Vamos a ver qué más quiere saber la gente en la calle con relación a este tema. Vamos a ver. Mi pregunta es la siguiente, doctora. ¿Los niños autistas pueden llegar a ser independientes? Ok. Esta pregunta pues está muy interesante porque seguramente pensarán que no necesitaría toda la vida tener a alguien, a sus padres al lado, digamos cuando sea adulto, pero tiene todas las capacidades para ser independiente, doctora. Sí, depende. Digamos que vuelvo al término de espectro, o sea, los casos con unas condiciones, unas características menos severas, logran un entrenamiento tal a través de estas terapias, de este acompañamiento, en que se vuelve una instrucción directa en cómo manejar las finanzas, cómo manejar cierta independencia. Entonces, digamos que el fin de todo proceso terapéutico es eso, es esa funcionalidad, que es lo que diferencia los casos como el autismo, como el síndrome de Down, que son condiciones que los van a acompañar toda la vida. Pero según la severidad y el éxito del acompañamiento y la orientación terapéutica y de los adultos, de los entornos académicos, sociales, son los que dan aumentan las barreras o las disminuyen. Si yo todo el tiempo le estoy poniendo las barreras de no, pero no cocinó o no consiguió todo lo del arriendo, sí, todo el tiempo estoy pensando en las barreras y en los obstáculos, pues es una persona que se considera como tal en una condición de discapacidad alta. Pero si al contrario como sociedad también vamos avanzando en eso, en cómo vamos posibilitando y facilitando entornos donde ellos no encuentren barreras enormes, sino entornos facilitadores, con jefes, con equipos de trabajo, o sea que esto paulatinamente que se vive en un ambiente más controlado en colegios se pueda ir trasladando a entornos inclusivos. Esto es lo que hace que una persona con algún diagnóstico pueda lograr esa independencia. Perfecto, miren ustedes, Albert Einstein, Wolfgang Amadeus Mozart, Bill Gates, probablemente tuvieron espectro autista y fueron exitosos y genios. Ya regresamos con más de este tema aquí en Salud para Todos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todos y hablando de neurodivergencia. Estamos con Paola Benavides, quien es neuropsicóloga, experta en todo este tema del entorno escolar con los niños, especialmente cuando hablamos del término autista, dislexia o cualquier término relacionado con la neurodivergencia. Estábamos viendo en el bloque anterior que ella nos contaba que no todo tiene que terminar en una codependencia para toda la vida, sino que todo depende de si tiene un entorno sano alrededor, gente que también le permita desarrollar mucho más sus potencialidades, sus habilidades de aprendizaje
y eso va a ayudar a potenciar mucho más a ese ser humano, a esa persona que seguro tiene mucho para ofrecer. Hablemos, Paula, también de otro ítem que mencionas en tu artículo, muy importante, que es que la educación no debe centrarse únicamente en estudiar, 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 en el entorno académico, sino también en otras habilidades y en otras actividades. ¿Cuáles serían esas? Bueno, cuando hablamos del aprendizaje basado en proyectos, que es una de las metodologías que nos permiten esto, es el cómo organizar recursos para un proyecto, el cómo manejar las finanzas, ¿no? El cómo finanzas para la casa, finanzas de cómo pagar un recibo, cómo pagar muchas cosas que en entornos escolares hasta se ha hablado en niños, con niños típicos, de un desarrollo típico. Me parece fundamental que haya educación financiera de los niños. Exacto. Eso me parece, siempre me ha parecido importantísimo. Nutrición, el qué alimentos deben consumir. Digamos que se debe salir como a la vida universitaria con una conciencia básica de muchas cosas que a veces son las mínimas y son las que menos alcanzan por dedicarnos a otras habilidades, que pues es muy respetable al entorno y a la tradición académica, pero entonces en estos niños que tienen este desarrollo neurodiverso nos permite detenernos en ello, detenernos en qué se necesita, por ejemplo, para desarrollar un proyecto de cultivo, de aromáticas, de cosas que da la tierra, temas de agricultura, temas como de los cuales se pueda desarrollar proyectos personales y que les genere curiosidad, ¿no? Entonces, la ventaja o digamos que a lo que se quiere llegar es que los entornos educativos sean ese cultivo o ese ambiente enriquecido donde no solo midamos al estudiante por lo que saca en un examen escrito, sino por el cómo se desenvuelve ante un proyecto, ante una experiencia de aprendizaje, ante un trabajo en equipo, ante una división de funciones, el rol que tiene dentro de un grupo, dentro de una comunidad. Entonces, hemos trabajado así, digamos, por ejemplo, en el colegio, en el Knightsbridge, en el que trabajo, allí buscamos desarrollar y generar planeaciones colaborativas donde los profesores también se inquieten en qué necesita para la vida, o sea, qué necesita este chico con estas condiciones, con un lenguaje muy limitado, con una interacción muy básica, ¿sí? Donde no inicia contacto. Entonces, ¿qué necesita para la vida? Bueno, hagamos una exposición, una galería, que ahí exponga diferentes temas de sociales, que exponga diferentes temas de artes, de ciencias, donde de manera integrada, como lo es en la vida diaria, no fragmentada, él pueda dar cuenta de un conocimiento y de una habilidad que progresivamente va avanzando durante su secundario, por ejemplo. Claro que sí, ahí tú lo dices aquí claramente, debe fomentar el desarrollo de habilidades blandas, tales como inteligencia emocional, y qué importante eso, aptitudes comunicativas y sociales, lectoescritura, que ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Sí. La coordinación motora y motivarlos a elegir mejor en las habilidades que tiene cada uno. También otro aspecto importante es el colegio debe poder apoyar los diferentes perfiles de los estudiantes, es decir, que un joven tiene aptitudes como deportista, como científico. ¿Cómo se le puede apoyar en eso? Fíjate que ese es otro grupo poblacional, de pronto saliéndonos un poco del autismo, hay chicos con altas capacidades que tampoco a veces tienen un ambiente enriquecido frente a sus capacidades. Entonces un chico con una inteligencia muy científica, muy experimental, muy desde la teoría, ¿no? Desde la básica, pues eso hay que irlo identificando y asimismo irle poniendo experiencias cada vez más retadoras en torno a ese tipo de inteligencia o talento que un profesor y un mentor en esta parte académica es fundamental para descifrar. Perfecto. Ahí está entonces, pues más o menos el artículo que Paula plantea con el tema de neurodivergencia, que nos ha parecido un tema maravilloso también para todos los padres que nos estén viendo, que es bien importante compartirlo con alguien que pueda necesitar esta información. Paula, gracias por estar aquí con nosotros en Salud para Todo. ¿Dónde te pueden ubicar también? Ahí van a aparecer tus redes sociales para que la gente te pueda contactar, cualquier
consulta? Sí, claro que sí. Pues ahí tengo como mis redes sociales, es @Círculo de Familias, y pues a través de mi correo electrónico también podemos generar algunos espacios de orientación, porque pues básicamente contando con unos especialistas y una información apropiada es el camino adecuado para conocer las necesidades y expectativas de cada familia. Claro que sí, así es. Hoy hablamos de neurodivergencia para entender un poco más de qué se trata el término autismo, cómo los niños pueden ir mejorando sus capacidades de aprendizaje. Lo hicimos de la mano hoy de Paula Benavides, quien estuvo con nosotros, quien es neuropsicóloga, una experta en todo el tema de entornos escolares. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, no, a ustedes muchas gracias y bienvenidos a este tema de la neurodiversidad. Claro que sí, que no lo hablemos como si fuera una patología, sino como algo realmente parte de nosotros en esta sociedad que hay que trabajar. Gracias por haber estado con nosotros y a todos ustedes por haberse conectado a este espacio que se llama Salud para Todos. Hasta la próxima.